El canicross es una disciplina que se está consolidando en varios países del mundo y con una larga tradición en Europa. Consiste en correr con un perro atado a la cintura con un cinturón y una línea de tiro que va hasta el arnés del perro. Habitualmente se practica sobre tierra, aunque de forma ocasional se puede practicar sobre la nieve, corriendo en este caso con raquetas si es de nieve blanda o con zapatillas si es dura. En toda Europa y otras regiones del mundo, el canicross cuenta con mucha afición, existiendo una federación propia con importantes campeonatos dedicados exclusivamente a esta modalidad y con nivel competitivo muy altísimo. El binomio hombre-perro hace especialmente atractiva esta práctica deportiva. Disfrutar de la naturaleza en compañía de tu perro y descubrir una afición en común con él, la pasión por correr, aportan un valor añadido a los aficionados al mundo de las carreras de montaña y a la vez amigos de los animales. Para practicarlo solo se necesita un arnés especial de tiro para el perro, no siendo válidos los arneses de paso, una línea de tiro con amortiguador y un cinturón de canicross que será ancho para proteger la espalda del corredor de los tirones del perro. Suscríbete ahora mismo, recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos, comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Precauciones especiales para la práctica del canicross. En el canicross, el corredor debe pensar en su compañero de entrenamiento tanto como en él mismo. No olvidemos que el perro es un animal tan fiel que en ocasiones puede llegar a extremos físicos que le pueden perjudicar seriamente por el simple hecho de seguir corriendo junto a su guía. Al igual que el corredor, debería pasar un reconocimiento médico. Nuestro compañero deberá pasar por un veterinario para probar su estado físico y descartar posibles anomalías. Una vez que empecemos a entrenar, los mismos principios que rigen la mejora física humana son aplicables al perro. No podemos empezar corriendo el primer día 20 kilómetros, porque nuestro perro acabará desfalleciendo. Debemos seguir los mismos principios de progresión que aplicamos con nosotros. Especial precaución debemos tener con la temperatura. Los efectos de las altas temperaturas, y en el caso de los perros hablamos de más de 20 grados, pueden llegar a ser fatales. Debemos, por tanto, evitar a toda costa correr con más de 20 grados. Las competiciones se limitan a partir de ese punto, para evitar problemas mayores. Otro factor importante a tener en cuenta es la edad del animal. A nivel competitivo, es necesario que tenga un año y a nivel de entrenamiento, aunque se puede empezar a correr 2 a 3 meses antes, siempre se hará sobre distancias muy cortas y ritmos lentos. El objetivo de esta fase es que nuestro amigo se vaya habituando a correr con nosotros y coja el gusto por la carrera. También es importante correr con el equipo adecuado, especialmente el arnés del perro que evita rozaduras y distribuye el esfuerzo a lo largo de la espalda del animal, como el cinturón para el guía para evitar presiones innecesarias en la espalda. ¿Qué perro es adecuado? En principio, cualquier perro sano con más de un año es válido para practicar canicross, tanto en entrenamiento como en competición, con independencia de su tamaño o raza. No obstante, lo habitual son perros de tamaño medio a grande, de entre 20 y 35 kilogramos, puesto que de esta manera podemos aprovechar realmente las ventajas de correr tirados por el perro. No obstante, si tuviéramos que elegir los perros más cualificados para competir, tendríamos que elegir los perros de caza de tamaño grande, como pueden ser bracos, que combinan resistencia con una velocidad inigualable. Otros perros que compiten a buen nivel son los perros nórdicos, con preferencias de husky siberiano o mezclas de esta raza, pero pueden tener más dificultades cuando la temperatura es más elevada. Competiciones. Las carreras de canicross se disputan por tierra y son muy similares a las carreras de montaña, aunque la distancia es menor, de 5 a 10 kilómetros habitualmente, y tienen menores desniveles. Las clasificaciones son las habituales en cualquier carrera popular, por edad y sexo. En estas pruebas, el respeto al perro debe ser máximo, y está totalmente prohibido que el perro corra detrás del guía, dar tirones y por supuesto cualquier tipo de maltrato físico o verbal al perro, siendo sancionado el corredor que lo incumpla. Además, antes de empezar las carreras se debe pasar por un control veterinario donde se acredita que el animal tiene en regla sus vacunaciones y que se encuentra en un estado adecuado para participar, siendo la edad mínima de un año y se le marca al perro para evitar cambios de última hora. Hay dos tipos de salida.
Las salidas en grupo, que son las que se realizan en la mayoría de las competiciones de canicross, y las salidas por tiempos, mediando unos segundos entre corredores. En las salidas en grupo hay que tener especial atención y llevar al perro recogido con la línea de tiro, porque los perros, al igual que los corredores, están nerviosos y 50 perros de distintos tamaños, que son los habituales en este tipo de prueba, pueden generar algún incidente si no estamos atentos, pero son sin duda las más espectaculares. Al igual que con los guías, curiosamente, es en competición cuando el perro da lo mejor de sí. El estar rodeado de 50 a 60 perros más hace que ese día corra como nunca. Otro punto importante es la fuerte participación de mujeres en las carreras de canicross, con unos porcentajes más altos de los habituales en otros tipos de carrera. Sensaciones al correr. Las sensaciones que se tienen al correr tirado por un perro son muy diferentes a las que habitualmente se experimentan sin perro. Aunque en bajada se deben extremar las precauciones, puesto que un animal de 25 a 30 kilos tiene una fuerza tremenda y podemos acabar rodando. En llanos y en subidas es cuando experimentamos realmente el poder de fuerza extra que nos da. Eso sí, cuando quiere tirar, que no siempre pasa. A las sensaciones físicas debemos añadir las puramente espirituales. Si el ejercicio en sí mismo supone un disfrute muy especial para cualquiera, correr en compañía de tu perro le añade un toque muy especial, creando un vínculo muy fuerte entre ambos. Además de ser una motivación extra para salir a entrenar esos días que no te apetece tanto, en cuanto el perro te ve con las zapatillas ya no se despega de ti y al final te acaba contagiando su energía. Técnica de carrera. El hecho de correr atado a un perro hace que la técnica de carrera sea diferente a correr sin perro. En el canicross se debe trabajar mucho la flexibilidad y la técnica de carrera para optimizar el empuje extra del perro, a la vez que procuramos lastrarlo lo menos posible a través de una zancada más ágil que lo habitual. También se debe trabajar la parte superior a través de la musculación, puesto que en ocasiones tenemos que controlar al perro y una vez que va avanzando esto requiere algo de fuerza. También debemos hacer especial hincapié en fortalecer nuestros tobillos y sobre todo nuestras rodillas, que sufren mucho al intentar frenar al perro, especialmente en las bajadas. En competición debemos además conocer las cualidades físicas y psicológicas de nuestro compañero, para conocer sus motivaciones y quedarnos detrás de otro corredor si sabemos que nuestro compañero de equipo se va a motivar siguiendo a otro perro o adelantar en el caso de encontrarnos fuera para hacer un cambio de ritmo. Esta circunstancia debemos entrenarla antes para que nuestro perro tenga una motivación especial y no dependa de la presencia de otro perro para ir adelante de nosotros. Conclusiones. El canicross es un deporte joven que combina como ninguno la pasión de correr por la montaña con el disfrute con nuestros perros. Cada año se va consolidando más a nivel mundial y hay más organizadores que se animan a incluir esta espectacular disciplina dentro de sus pruebas deportivas. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.